Hola parceros de YouTube. Hoy les traigo el resumen de la clasificación de la CONMEBOL, o Sudamérica, para la Copa Mundial de Fútbol de Rusia 2018. Bueno, sin más preámbulo, comencemos. Fecha 1. En el primer partido de la etapa clasificatoria, se enfrentaban las selecciones de Bolivia y Uruguay en el estadio Hernando Siles de La Paz, para obtener un marcador de 0-2 a favor del combinado visitante, que se impuso con los goles de Martín Cáceres en el minuto 10, y de Diego Godín, en el minuto 69. En el partido número 2, se afrontaban los cafeteros y los incas en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, en donde los locales ganaron con un resultado igual al anterior, con goles de Teófilo Gutiérrez en el minuto 35, y de Edwin Cardona, en el minuto 90+4. En el tercer encuentro, se midieron la selección de fútbol de Venezuela y la selección de fútbol de Paraguay en el Estadio Cachamay de Puerto Ordaz, para conseguir un resultado de 0-1 a favor del combinado guaraní, que se impuso gracias al gol de Derlis González en el minuto 85. En el partido siguiente, se enfrentaron las selecciones de Chile y Brasil en el Estadio Nacional de Santiago, en donde los locales vencieron a los pentacampeones por un marcador de 2-0, con tantos de Eduardo Vargas en el minuto 72, y de Alexis Sánchez, en el minuto 88. En el partido número 5, se afrontaron los albicelestes y los tricolores en el Estadio Monumental de Buenos Aires, para obtener un sorpresivo resultado de 0-2 a favor del combinado visitante, que se impuso con los goles de Frickson Erazo en el minuto 81, y de Felipe Caicedo en el minuto 82. Paréntesis. Todos los encuentros anteriormente mencionados, se jugaron el 8 de octubre de 2015. Cierro paréntesis. Fecha 2. En el sexto partido de la fase clasificatoria, se enfrentaban las selecciones de Ecuador y Bolivia en el Estadio Olímpico de Atahualpa, en Quito, en donde los locales vencieron al combinado boliviano por 2-0, con tantos de Miguel Bolaños en el minuto 81, y de Felipe Caicedo en el minuto 90+5, este último gracias a un penalti a favor de Ecuador. En el partido número 7, celebrado en el legendario Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay goleó a la selección colombiana, con un resultado de 3-0, con los goles de Diego Godín en el minuto 34, Diego Rodán en el minuto 51, y Abel Hernández, en el minuto 87. En el partido siguiente, se enfrentaron las selecciones de Paraguay y Argentina en el Estadio Defensores del Chaco, en Asunción, para conseguir un empate sin goles. En el noveno partido, celebrado en el Estadio Castelo de Fortaleza, los pentacampeones derrotaron al combinado de Venezuela por 3-1, imponiéndose con los tantos de William en el minuto 1 y en el minuto 42, y con un gol de Ricardo Oliveira en el minuto 73, en donde los venezolanos descontaron con un gol de Cristian Santos en el minuto 64. En el décimo cotejo, se enfrentaron en el Estadio Nacional de Lima las selecciones de Perú y Chile, para obtener un marcador de 3-4 a favor del equipo visitante, que se impuso con los goles de un doblete de Alexis Sánchez, en el minuto 7 y 44 respectivamente, y otro por parte de Eduardo Vargas, en el minuto 41 y 49 correspondientemente, en donde los goles por parte del combinado del Perú, fueron de Jefferson Farfán en el minuto 10 y en el minuto 34, este último a través de un penalti, y de Paolo Guerrero, en el minuto 90+2. Cabe repetir, que al igual que en la primera fecha, todos los partidos que mencioné se jugaron el mismo día, el cual vendría siendo el 13 de octubre. Fecha 3. En el 12 de noviembre de 2015, ya en el partido número 11, se enfrentaban las selecciones de Bolivia y Venezuela en el Estadio Hernando Siles de La Paz, para obtener un marcador de 4-2 a favor del combinado boliviano, que se impuso con los goles de Rodrigo Ramallo en el minuto 19 y en el minuto 45+1, de Juan Carlos Acre en el minuto 23 gracias a un penalti, y de Rudy Cardozo, en el minuto 49. En donde Venezuela descontó gracias a los tantos de Mario Rondón en el minuto 32, y de Richard Blanco en el minuto 55. Ese mismo día, pero ya en el 12º encuentro, celebrado en el Estadio Olímpico de Atahualpa, en Quito, la selección local derrotó al Uruguay con un resultado de 2-1, con goles de Felipe Caicedo en el minuto 23, y de Fidel Martínez, en el minuto 59, con el descuento para el Uruguay en el minuto 49, gracias a un gol de Edinson Cavani.
En el 12 de noviembre de 2015, en el Estadio Nacional de Santiago, se daba el partido número 13, que enfrentaba a la selección de Chile y a la selección Colombia, que empataron por 1-1, con goles de Arturo Vidal en el minuto 45, y de James Rodríguez, en el minuto 68. Al día siguiente, en el 14º partido de la fase eliminatoria, se daba el clásico sudamericano entre Argentina y Brasil en el Estadio Monumental de Buenos Aires, en donde estos seleccionados empataron con el mismo resultado anterior, con los goles de Ezequiel Lavezzi en el minuto 34, y de Lucas Lima, en el minuto 58. En el 13 de noviembre de 2015, ya en el partido número 15, Perú venció a Paraguay con un solitario gol en el Estadio Nacional de Lima, por parte de Jefferson Farfán en el minuto 20. Fecha 4. En el partido siguiente, los cafeteros y los albicelestes se enfrentaron en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, para obtener un marcador de 0-1 a favor del combinado visitante, que se impuso con un tanto de Lucas Biglia en el minuto 20. En el partido número 17, celebrado en el Estadio Cachamay de Puerto Ordaz, Ecuador cerró su primer año en las eliminatorias con 4 partidos ganados y 12 puntos de 12 posibles, al derrotar a Venezuela por 3-1, con goles de Fidel Martínez en el minuto 15, de Jefferson Montero en el minuto 23, y de Felipe Caicedo, en el minuto 60, en donde Venezuela descontó, gracias al gol de Josef Martínez en el minuto 84. En el 18º encuentro, celebrado en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay goleó a la selección chilena con un marcador de 3-0, con los tantos de Diego Godín en el minuto 23, Álvaro Pereira en el minuto 61, y Martín Cáceres, en el minuto 65. En el partido siguiente, se enfrentaron las selecciones de Paraguay y Bolivia en el Estadio Defensores del Chaco, en Asunción, para conseguir un resultado de 2-1 a favor del combinado guaraní, que a pesar de comenzar perdiendo por un tanto del boliviano Yasmani Duque en el minuto 59, se impuso con los goles de Darío Lezcano en el minuto 62, y de Lucas Barrios, en el minuto 65. En el 20º encuentro, se cerraba el primer año de la fase clasificatoria de Sudamérica para el Mundial de 2018, con una goleada de 3-0 por parte de Brasil sobre el seleccionado del Perú en el Estadio Arena Fonte Nova de Salvador, con los goles de Douglas Costa en el minuto 22, de Renato Augusto en el minuto 57, y de Filipe Luis, en el minuto 77. Al igual que en el primer y segundo caso, todos los partidos anteriormente mencionados se jugaron el mismo día, que vendría siendo el 17 de noviembre de 2015. Fecha 5. El 24 de marzo de 2016, se enfrentaron la Verde y los Cafeteros por el primer partido de las clasificatorias suramericanas del año 2016, en donde los colombianos derrotaron a sus rivales por un marcador de 2-3 en el Estadio Hernando Siles de La Paz, con los tantos de James Rodríguez en el minuto 9, Carlos Vaca en el minuto 40, y Edwin Cardona en el minuto 90+1. Los goles bolivianos vinieron en el minuto 49 y 62, gracias a Juan Carlos Acre y a Alejandro Chumacero respectivamente. Posteriormente, Ecuador y Paraguay empataron por 2-2 en el Estadio Olímpico Atahualpa de la ciudad de Quito, con las anotaciones de Ener Valencia y Ángel Mena a favor de la tricolor, y el doblete de Darío Lezcano en beneficio de los guaraníes. Más tarde ese día, Argentina derrotó a Chile por 2-1 en el Estadio Nacional de la capital chilena, con los goles de Ángel Di María en el minuto 19, y de Gabriel Mercado tan solo 5 minutos después. El gol por parte del local fue convertido en el minuto 10, gracias al centrocampista Felipe Gutiérrez. Luego de eso, Perú y Venezuela igualaron a 2 goles en el Estadio Nacional de Lima, con los aciertos de Paolo Guerrero y Raúl Ruiz Díaz a favor del local, y de Rómulo Otero y Miquel Villanueva a beneficio de los visitantes. Y después de eso, Brasil y Uruguay empataron por el mismo resultado anterior en el Estadio Arena Pernambuco de Recife, con los tantos de Douglas Costa y Renato Augusto a beneficio de Brasil, y de Edinson Cavani y Luis Suárez a favor de Uruguay. Fecha 6. En el partido número 26, los cafeteros y los tricolores se enfrentaron en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, para obtener un marcador de 3-1 a favor del combinado local, que se impuso con los goles de Carlos Vaca en los minutos 14 y 66, y de Sebastián Pérez en el minuto 47.
El descuento para el Ecuador vendría en el minuto 89, gracias a un acierto de Michael Arroyo. En el partido siguiente, Uruguay derrotó a Perú en el Estadio Centenario de Montevideo con un solitario gol en el minuto 52, gracias al delantero Edinson Cavani. En el 28º partido de las eliminatorias, Argentina derrotó a Bolivia por un marcador de 2-0 en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, con los tantos de Gabriel Mercado en el minuto 19, y de Lionel Messi en el minuto 29 gracias a un penal a favor del combinado local. En el partido siguiente, se enfrentaron las selecciones de Venezuela y Chile en el Estadio Agustín Toba de la ciudad de Barinas, en donde los locales fueron derrotados con un resultado de 1-4, con los dobletes de Mauricio Pinilla y Arturo Vidal respectivamente. Luego de eso, Paraguay y Brasil empataron por 2-2 en el Estadio Defensores del Chaco, en Asunción, con las anotaciones de Darío Elezcano y Edgar Benítez a favor de los guaraníes, y de Ricardo Oliveira y Dani Alves en beneficio de Brasil. Al igual que otros casos, todos los cotejos previamente mencionados se jugaron el mismo día, que vendría siendo el 29 de marzo de 2016. Fecha 7. El 1 de septiembre de 2016, Bolivia había derrotado a Perú por un marcador de 2-0 en el Estadio Hernando Siles de La Paz, pero debido a la alineación indebida del jugador Nelson Cabrera por parte del equipo del Altiplano Bolivia fue sancionada, y por lo tanto la FIFA resolvió en otorgarle la victoria a Perú con un nuevo marcador de 0-3. Posteriormente, Colombia venció a Venezuela por 2-0 en el Estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla, gracias a las anotaciones de James Rodríguez en el minuto 45+2, y del centrocampista Magnelli Torres en el minuto 81. Más tarde ese día, Ecuador fue goleado por Brasil en el Estadio Olímpico Atahualpa de la ciudad de Quito, con un penal acertado por Neymar en el minuto 72, y con un doblete por parte de Gabriel Jesús en el minuto 87 y 90+2 respectivamente. Luego de eso, se dio el Clásico del Río de la Plata en el Estadio Malvinas Argentinas de la ciudad de Mendoza, terminando con un triunfo para los albicelestes gracias a un solitario gol en el minuto 43, por parte de Lionel Messi. En el 35º partido de las eliminatorias, Paraguay y Chile midieron fuerzas en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción, para acabar con un resultado de 2-1 en beneficio de los guaraníes, que se impusieron tempranamente con los tantos de Oscar Romero en el minuto 6, y de Paulo da Silva tan solo 3 minutos después. El descuento para Chile vino en el minuto 36, gracias al mediocampista Arturo Vidal. Fecha 8. En el partido número 36, la Garra Charrúa goleó a Paraguay por 4-0 en el Estadio Centenario de Montevideo, gracias a un doblete de Edinson Cavani, a un gol en el minuto 42 por parte del centrocampista Cristian Rodríguez, y a un penal convertido por Luis Suárez en el minuto 45+1. En el partido siguiente, Venezuela y Argentina empataron a 2 goles en el Estadio Metropolitano de la ciudad de Mérida, con anotaciones de Juan Pi y de Josef Martínez a favor de los locales, y de Lucas Prato y Nicolás Otamendi a favor de Argentina. Posteriormente, Chile y Bolivia habían empatado sin goles en el Estadio Monumental de Santiago, pero debido a la alineación indebida del jugador Nelson Cabrera por parte del combinado visitante Bolivia fue sancionada, y por lo tanto la FIFA resolvió en otorgarle la victoria a Chile con un nuevo marcador de 3-0. Luego de eso, Brasil derrotó a los cafeteros por 2-1 en el Estadio Arena da Amazonia de Manaus, con los goles de Miranda en el minuto 2, y de Neymar en el minuto 74. El descuento para la fiebre amarilla vino en el minuto 36, debido a un autogol de Marquinhos. Y para finalizar esta fecha, Perú venció a Ecuador por el mismo resultado anterior en el Estadio Nacional de Lima, con los tantos de Cristian Cueva y de Renato Tapia respectivamente. El gol en beneficio de los ecuatorianos fue convertido en el minuto 31, gracias al defensa Gabriel Achillier. Al igual que en otros casos anteriores, todos los partidos de esta fecha se jugaron el mismo día, que vendría siendo el 6 de septiembre de 2016. Fecha 9.
El 6 de octubre de 2016, Ecuador goleó a Chile por 3-0 en el Estadio Olímpico Atahualpa de la ciudad de Quito, con las anotaciones de Antonio Valencia en el minuto 19, de Cristian Ramírez en el minuto 23, y por último, de Felipe Caicedo en el minuto 46. Más tarde ese día, Uruguay venció a Venezuela por el mismo marcador anterior en el Estadio Centenario de Montevideo, con un gol en el minuto 29 por parte de Nicolás Logueiro, y con un doblete de Edinson Cavani en los minutos 46 y 79. En el partido siguiente, Paraguay y Colombia se enfrentaron en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción, para concluir con una victoria a favor del combinado visitante por un solitario gol en el minuto 90+1, gracias al centrocampista Edwin Cardona. Posteriormente, Brasil aplastó a la selección boliviana de fútbol en el Estadio Arena das Dunas de Natal, con los goles de Neymar, Felipe Coutinho, Felipe Luis, Gabriel Jesús y Roberto Firmino respectivamente. Y en el último partido de la primera vuelta de la clasificación de la CONMEBOL para la Copa Mundial de Fútbol de 2018, Perú y Argentina empataron por un marcador de 2-2 en el Estadio Nacional de Lima, con las anotaciones de Paolo Guerrero y de Cristian Cueva a favor de la rojiblanca, y de Funes Mori y de Gonzalo Higuaín en beneficio de la albiceleste. De acuerdo. Creo que ya es necesario que me tome un pequeño descanso, así que mi amigo Steven DMC continuará con algunas fechas a partir de aquí. Buenos días amantes del fútbol, como ya lo dijo Spartan, yo voy a ayudarle con algunos partidos, así que no sigamos perdiendo tiempo. Fecha 10. El 11 de octubre de 2016 se enfrentaron las escuadras de Bolivia y Ecuador, cosechando una igualdad por un marcador de 2-2 en el Estadio Hernando Siles de La Paz, con un doblete de Pablo Escobar a favor de los locales. Los goles de los ecuatorianos vinieron en el minuto 47 y 89, por otro doblete de Ner Valencia. Ese mismo día, los cafeteros y los charrúas empataron por el mismo resultado anterior en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, con los goles de Abel Aguilar y de Jerry Mina a beneficio de Colombia, mientras que los goles uruguayos vinieron por parte de Cristian Rodríguez y de Luis Suárez respectivamente. Posteriormente, se cruzaban Argentina y Paraguay en el Estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba, en donde los visitantes se llevaron la victoria gracias a un solitario gol por parte de Derlis González en el minuto 18. Cabe destacar que el marcador pudo haberse igualado por 1-1, pero Sergio Agüero falló un penal en el minuto 47 que pudo haber evitado la derrota de la selección local. Más tarde ese mismo día, Chile y Perú se afrontaron en el Estadio Nacional de Santiago, en donde los chilenos mantuvieron la ventaja por 2-1, con el doblete de Arturo Vidal en los minutos 10 y 85, mientras que el descuento para el seleccionado visitante vino en el minuto 76, gracias al centrocampista Edison Flores. Y para finalizar la fecha 10, se cruzaban la verde amarela y la vino tinto en el Estadio Multipropósito de Ciudad Guayana, ganando los brasileños por un marcador de 0-2, con las anotaciones de Gabriel Jesús en el minuto 8, y de William en el minuto 54. Fecha 11. El 10 de noviembre de 2016, Colombia y Chile empataron sin emociones en el Estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla. Más tarde ese día, Uruguay venció a Ecuador por un resultado de 2-1 en el Estadio Centenario de Montevideo, con las anotaciones de Sebastián Coates en el minuto 12, y de Diego Roldán en el minuto 45. El gol por parte de los visitantes vino en el minuto 44, gracias a un acierto del delantero Felipe Caicedo. En el partido número 53 de la contienda, Perú sorprendió a los guaraníes al derrotarlos por un marcador de 1-4 en el Estadio Defensores del Chaco de la ciudad de Asunción, con los goles de Cristian Ramos en el minuto 48, de Edison Flores en el minuto 71, de Cristian Cueva tan solo 8 minutos después, y de Edgar Benítez a manera de autogol en el minuto 85, mientras que el tanto con el que empezarían ganando los locales fue convertido en el minuto 9, gracias al mediocampista Cristian Riveros.
En el partido siguiente, Venezuela goleó a Bolivia por 5-0 en el Estadio Monumental de Maturín, con los tantos de Jacobo Koufati, Josef Martínez y Rómulo Otero. Y para finalizar la fecha presente, se daba el clásico sudamericano en el estadio de Belo Horizonte, en donde los locales golearon a Argentina por 3-0, gracias a los aciertos de Felipe Coutinho en el minuto 24, de Neymar en el minuto 45, y de Paulinho en el minuto 58. Fecha 12. El 15 de noviembre de 2016, Bolivia derrotó a su vecino Paraguay en el estadio Hernando Siles de La Paz, con un autogol en el minuto 78 por parte de Gustavo Gómez. Más tarde ese mismo día, Ecuador goleó a Venezuela por 3-0 en el Estadio Olímpico Atahualpa de la ciudad de Quito, con los tantos de Arturo Mina al minuto 51, de Miller Bolaños en el minuto 83, y de Ner Valencia al minuto 86. Luego de eso, Chile remontó en el Estadio Nacional de Santiago un partido que empezaría perdiendo ante la siempre aguerrida selección uruguaya, por un gol en el minuto 17 del delantero Edinson Cavani. Y es que, La Roja empató el encuentro al minuto 45+1 gracias a Eduardo Vargas, para luego llevarse la victoria con un doblete de Alexis Sánchez en los minutos 60 y 76. En el partido número 59, Argentina goleó por 3-0 a los cafeteros en el estadio del Bicentenario de San Juan, con las anotaciones de Lionel Messi, Lucas Prato y Ángel Di María respectivamente. Y para concluir con esta fecha, Perú fue vencido por Brasil en el Estadio Nacional de la ciudad de Lima, con goles de Gabriel Jesús al minuto 58, y de Renato Augusto al minuto 78. Fecha 13. El día 23 de marzo de 2017, los cafeteros derrotaron por un solitario gol a la selección de fútbol de Bolivia en el Estadio Metropolitano de la ciudad portuaria de Barranquilla, gracias a un tanto por parte del centrocampista James Rodríguez en el minuto 83. Después de eso, Uruguay recibía a Brasil en el Estadio Centenario de Montevideo, en donde los visitantes le dieron vuelta a un partido que empezaron perdiendo gracias a un penalti que acertó Edinson Cavani en el minuto 9. Y es que, el centrocampista Paulinho encajó 3 goles en la portería de la Garra Charrúa, mientras que Neymar anotó en el minuto 74 el tanto que sentenciaría las cosas a favor de su equipo. Mientras tanto en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay y Ecuador conseguían un resultado de 2-1 a favor de los guaraníes, gracias a los tantos de Bruno Valdez en el minuto 12, y de Junior Alonso en el minuto 65. El descuento para el tricolor vendría en el minuto 70, gracias a una pena máxima acertada por el delantero Felipe Caicedo. Más tarde ese mismo día, Venezuela y Perú obtuvieron el único empate de la jornada, al acabar el encuentro celebrado en el Estadio Monumental de la ciudad de Maturín con un marcador de 2-2. Y ya para acabar, Argentina derrotó a Chile en el Estadio Monumental de Buenos Aires, gracias a un penal acertado por Lionel Messi en el minuto 16 del primer tiempo. Fecha 14. El 28 de marzo de 2017, Bolivia derrotó a Argentina en el Estadio Hernando Siles de La Paz, imponiéndose con un resultado de 2-0, con goles de Juan Carlos Arce al minuto 31, y de Marcelo Martins en el minuto 52. Luego de eso, Ecuador fue vencido por Colombia en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito, con los tantos de James Rodríguez al minuto 20, y de Juan Guillermo Cuadrado en el minuto 34. 3 horas más tarde, Chile venció a Venezuela por 3-1 en el Estadio Monumental de Santiago, gracias a la anotación de Alexis Sánchez al minuto 5, y al doblete de Esteban Paredes en los minutos 7 y 22. El descuento para los visitantes vino en el minuto 63, gracias al delantero Salomón Rondón. Más tarde ese mismo día, Brasil certificó su inminente clasificación al Mundial tras golear a Paraguay por 3-0 en el Estadio Arena Corinthians de Sao Paulo, con los aciertos de Felipe Coutinho al minuto 34, de Neymar en el minuto 64, y de Marcelo al minuto 86.
Y posteriormente, se dio el partido más reñido de esta fecha en el Estadio Nacional de Lima entre las selecciones de Perú y Uruguay, siendo los locales los que se llevarían los 3 puntos al acabar el encuentro por 2-1, con los tantos de Paolo Guerrero al minuto 34, y de Edison Flores en el minuto 62. El gol a favor de los charrúas vino en el minuto 30, por parte de Carlos Sánchez. Fecha 15. El 31 de agosto se daba el clásico de la frontera entre Venezuela y Colombia, que acabó con un empate sin emociones en el Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo de la ciudad de San Cristóbal. Luego de eso, Chile fue goleado a manos de Paraguay en el Estadio Monumental de Santiago, con las anotaciones de Arturo Vidal, a manera de autogol en el minuto 25, de Víctor Cáceres al minuto 55, y de Richard Ortiz en el minuto 90+3. Más tarde ese mismo día, Uruguay y Argentina cosecharon otra paridad carente de emociones en el Estadio Centenario de Montevideo. Posteriormente, Brasil derrotó por un marcador de 2-0 a la selección de fútbol de Ecuador, al imponerse con los tantos de Paulino en el minuto 69, y de Felipe Coutinho al minuto 76. Y para concluir, Perú y Bolivia se enfrentaron en el Estadio Monumental de Lima, para acabar con una victoria a favor de los locales. Las anotaciones vinieron por parte de Edison Flores en el minuto 54, de Cristian Cueva al minuto 58, y de Gilberto Álvarez en el minuto 71. Fecha 16. El 5 de septiembre de 2017, Bolivia venció a Chile en el Estadio Hernando Siles de La Paz, con un solitario gol en el minuto 58 por parte de Juan Carlos Arce a través de un penalti a favor de los locales. Unas horas más tarde ese mismo día, Colombia y Brasil se enfrentaron en el Estadio Metropolitano de Barranquilla para obtener un reñidísimo empate por 1-1, con goles de William al minuto 45+2, a favor de los brasileños, y de Radamel Falcao en el minuto 56, en beneficio de los cafeteros. Después de eso, Ecuador fue vencido por Perú en el Estadio Olímpico Atahualpa de la ciudad capitalina de Quito, con tantos de Edison Flores al minuto 73, y de Paolo Hurtado tan solo 3 minutos más tarde. El descuento para los locales vino al minuto 80, gracias a una pena máxima acertada por Ener Valencia. Posteriormente en el partido número 79 de las clasificatorias sudamericanas, Argentina y Venezuela empataban a un gol en el Estadio Monumental de Buenos Aires, con un tanto del delantero John Murillo al minuto 50, a favor de Venezuela, y con un autogol de Rolf Feltscher en el minuto 54 que beneficiaría a la selección albiceleste. Y ya para acabar, guaraníes y charrúas se enfrentaban en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción para obtener un resultado de 1-2 a favor del Uruguay, que se impuso con una anotación de Federico Valverde al minuto 76, y con un desafortunado gol en contra por parte de Gustavo Gómez. El tanto a favor del local fue convertido en el minuto 88, gracias al delantero Ángel Romero. Fecha 17. El día 5 de octubre de 2017, bolivianos y brasileños empataron sin goles en el Estadio Hernando Siles de La Paz. Una hora más tarde en el Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo, en San Cristóbal, se repetía exactamente el mismo resultado anterior entre las selecciones de Venezuela y Uruguay. Después de esto, Chile hizo lo propio al vencer a Ecuador por 2-1 en el Estadio Monumental de Santiago, con los goles de Eduardo Vargas al minuto 22, y de Alexis Sánchez en el minuto 85. El tanto con el que los visitantes llegaron a empatar el partido vino en el minuto 84, gracias al mediocampista Romario Ibarra. Paralelamente en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia fue derrotada por un resultado de 1-2 en beneficio de los guaraníes, que remontaron el cotejo que los cafeteros iban ganando gracias al gol del Tigre Falcao al minuto 79, debido a las anotaciones de Óscar Cardoso en el minuto 89, y de Antonio Sanabria tan solo 3 minutos después. Y como cosa rara en esta fecha, los seleccionados de Argentina y Perú cosecharon otra paridad carente de emociones en el Estadio La Bombonera de la ciudad de Buenos Aires. Fecha 18.
El 10 de octubre de 2017 se jugaron simultáneamente los 5 últimos partidos de la clasificación de Sudamérica rumbo al Mundial 2018, en donde Ecuador sería derrotado por Argentina en el Estadio Olímpico Atahualpa de la ciudad de Quito, si bien empezaron ganando con el gol tempranero de Romario Ibarra al minuto 1. La remontada albiceleste fue posible gracias a Lionel Messi, que con un triplete le dio a Argentina su boleto al evento más grande del fútbol. A la misma hora pero en el Estadio Nacional de Lima, Perú y Colombia disputaban un durísimo cotejo de vital importancia para ambos y que a la postre acabó con un empate por 1-1, con goles de James Rodríguez al minuto 56, en beneficio de los cafeteros, y de Paolo Guerrero en el minuto 76, a favor de los locales. Este resultado le dio la clasificación directa a Colombia, mientras que a Perú se le abrieron las puertas para disputar el repechaje contra el representante de Oceanía, y así clasificar a una Copa del Mundo luego de más de 3 décadas sin hacerlo. Al mismo tiempo en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay fue vencido y eliminado por Venezuela debido a un solitario gol en el minuto 84, por parte del mediocampista Yangel Herrera. Mientras tanto en el estadio Allianz Parque de Sao Paulo, Brasil goleó y privó a Chile de su sueño mundialista al concluir el marcador con un resultado de 3-0, con anotaciones de Paulino al minuto 55, y de Gabriel Jesús en los minutos 57 y 90 más 3. Y por último, Uruguay y Bolivia disputaron el partido menos definitorio en comparación a los demás, debido a que los charrúas ya tenían un pie y medio adentro de la próxima edición de la Copa Mundial de Fútbol. Sin embargo, los locales dieron todo de sí luego de que un autogol de Gastón Silva les incomodara en el minuto 24, al remontar el encuentro que finalizaría con un 4-2 a favor de los uruguayos, y que los certificaría como segundos de la clasificación. Muy bien. Como ya lo sabemos, los representantes de Sudamérica en la Copa Mundial de Rusia 2018 serán las selecciones de Brasil, con 41 puntos, Uruguay, con 31 unidades, Argentina, con 28 puntos, Colombia, con 27 puntos, y Perú, con 26 puntos y una diferencia de goles de +1 que lo hace superior a Chile, que tiene igual número de puntos pero tiene una diferencia de goles de -1. No obstante, Perú todavía tiene que vencer a Nueva Zelanda, como habitual ganador de la tercera ronda de la clasificatoria de la Confederación de Oceanía, en partidos de ida y vuelta que respectivamente se jugarán los días 6 y 14 de noviembre para cumplir su sueño de figurar nuevamente en la gran fiesta del balompié intercontinental. El goleador de toda la etapa eliminatoria fue el uruguayo Edinson Cavani, con 10 goles en total. Y el país que más goles convirtió en este clasificatorio fue Brasil, con 41 goles. De acuerdo. Antes de irme, quiero agradecerle a Spartan Colombiano por otorgarme nuevamente una participación en uno de sus geniales videos, así que hecho esto, se despide de ustedes Steven DMC. Bueno gente, creo que esto ha sido todo por el día de hoy. Y, a pesar de que no suelo explicarles los motivos de mis ausencias en YouTube, esta vez quiero decirles que no pude subir nada gracias a que estoy en la recta final de mi último año escolar, por lo que he tenido muchísimos exámenes y trabajos de mierda que no me dejaban tanto tiempo libre como para hacer videos, pero descuiden, ya pronto acabaré con todo esto y podré retomar un ritmo mucho más constante, en donde créanme que me pondré al día con todos mis proyectos. Volviendo al tema, en la descripción está el canal de mi parcero por si desean visitarlo para ver su contenido. Si te gustó este resumen, puedes dejar un pulgar azul y una suscripción, en caso de que quieras ver más videos de fútbol relacionados al mundial. No olvides compartir este video. Hasta luego.